sobre todo las virtuales, nos van a acompañar un par de profesores en forma presencial. También me van a tener a mí para los presenciales y en los finales y en los parciales. Yo les subí, antes que me olvide, mañana tienen clase presencial en la facultad con la doctora Caterina Fagiano. Van a empezar un poquito más tarde porque es el tema del Eso. partido, entonces para que lleguen todos más o menos en horario y no vayan quedando como cuentagotas. Sería a las 16:30 mañana, ¿ok? Entonces Ok. 16:30 empezaría la clase. Igual yo voy a mandar un mensajito de vuelta por la web, pero para que si se me llega a escapar ya por lo menos saben ustedes y empiezan a esa hora, ¿bien? Em, Le subí el programa, le subí también el cronograma, como para que vean cuándo son las clases presenciales y las online. Más o menos las que son por Zoom son lunes y miércoles, pero no les puse, les mandé el crono porque al último hay un enroque en las últimas por el tema del tiempo para el parcial y todo lo demás. Entonces creo que tenemos un Zoom que va a ser el martes 4 de agosto, entonces ahí hay una variación y hacemos presencial también porque son recuperatorios y finales y todo lo demás. Bien, entonces sigan ese esquemita y no se pierdan, pero en principio las primeras semanas tenemos la modalidad virtual lunes y miércoles, como está en el cronograma. Lo que pasa es que después tenemos que ajustar para poder cerrar el cronograma. Vamos a tener dos parciales. Alguien tiene el micrófono abierto, chiquis. Está haciendo eco. Ahí va. Em, Tienen dos parciales. El primero es un parcial escrito. El segundo va a ser un parcial oral, bien, porque, sobre todo para dar las notas y todo eso para que sepan quiénes están en condiciones. La promoción se da con 6, bien. em, y con respecto al material, eh, el programa aconseja el libro de Derecho Financiero, Finanzas Públicas y Derecho Tributario de Espeche, que es eh, de editorial Repar. También hay unas guías de estudio, que son dos, una de finanzas públicas y una de derecho tributario. Son bastante compactadas también, no es que por ser chiquitas es más fácil. También eventualmente pueden complementarse con otros libros que hay dando vuelta. Lo que pasa es que, bueno, no va a abarcar todos los temas y va a quedar algo para complementar, pero también libros más o menos contemporáneos tienen el manual de la doctora Catalina García Vizcaíno, por si los ven por ahí. Em, es muy sencillo, pero les puede llegar a ayudar en algunas unidades. Villegas, ¿sí? Derecho tributario, se llama Finanzas Públicas, Derecho Financiero y Tributario de Belisario Villegas. Em, y también hay otros libros, pero son un poco más difíciles de seguir, como Giuliani von Rouge, Giuliani con G, von Rouge. La verdad que si lo tienen a mano, bueno, por ahí para algún tema o algo en particular que quieran preparar, o para el final, o para el oral, pero es como más duro para entender, ¿bien? Em, eso sería como Harach es muy difícil también, por ahí si lo escuchan, es un libro viejo y difícil. Y la verdad que la idea es, dentro de todo, simplificarles la existencia porque la materia es una materia de por sí larga y compleja, ¿bien? Yo espero que la mayoría les vaya bien en la materia, pero es una materia que saben que es todo un desafío. No sé qué comentarios habrán tenido, pero es una materia larga y difícil, o sea, el combo mortal, ¿se entiende? Pues es una materia extensa y es una materia bien complicada porque unifica temas de derecho constitucional, de derecho penal, de derecho administrativo, ciertas instituciones de otras ramas aplicadas al ámbito tributario que nunca lo han visto, ¿sí? Entonces, le tienen que poner muchas pilas, tienen que ir tratando son pocos días, tienen que tratar de ir avanzando en la lectura. La- el, fall- em, el programa tiene al final un listado de fallos
son muchos. Vamos a ir haciendo hincapié en qué fallos se ve por cada unidad, ¿sí? O en la clase o después les hago el repaso de los fallos para que ustedes los bajen y los estudien, los bajan desde la página de la Corte. No los vamos a subir nosotros, sino que cada uno lo busca en el buscador online de la Corte, simplifiquen, hagan grupos, sean simpáticos, conózcanse, distribúyanse el trabajo, ¿bien? Y gestiónense ustedes los fallos que son de acceso libre, ¿bien? Obviamente que en las clases vamos a focalizar las cosas más importantes para que ustedes puedan avanzar y entender adecuadamente la materia. Bien, respecto de la asistencia, en algún momento de la conexión yo les voy a pedir que con el teclado me escriban el apellido, ¿sí? Cuando yo les pida, se va a abrir un tiempo de 10 minutos, ustedes me escriben el apellido y los que escriben el apellido dentro de esos 10 minutos quedan con la presencia en la clase virtual. Bien, ni antes ni después, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, más allá de haberlos aterrorizado? Profe, ¿puedo hacer una consulta con respecto? El cronograma decía que el libro de Despeche se recomendaba la edición número 2. Si no conseguimos la edición 2, ¿puede ser la 3 o la 4? O... Sí, si es una edición más cercana, mejor. Pero también si es una edición anterior, en la mayoría de las unidades no vas a tener problemas. Digamos, las ediciones más nuevas de Speche tienen más ampliación de algunos temas o mayor variación de opiniones en algunas cositas, pero el esquema y lo que necesitan para la materia está bien. No es que va a haber una pregunta diferenciadora entre una y otra edición. Bien, como mucho algún tema de alguna ley, pero bueno, los profesores le indicaremos en ese caso que directamente, sobre todo, vayan a la ley y de ahí la complementen con la bibliografía. Sobre todo la penal tributaria y ese tipo de cosas, como para que nadie quede con una edición anterior y a la última modificación de la penal tributaria, por ejemplo, por darles un ejemplo. ¿Está? Pero en general cualquier edición estamos bien. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo va? Yo me he inscrito hace una semana y por eso es que no me llegan los correos que usted manda al campus, o sea, al mail. Ok, No sé si es que se lo puedo pasar para que me tenga en sí, consideración. pásamelo por acá pasa que ni me acuerdo cómo es mi mail. Si me lo querés, me lo pasás por acá, yo lo copio y te agrego, ¿sí? Hasta tanto Sí, te aparezca, ¿sí? Mándamelo por chat y yo luego lo copio y te agrego diferencial cuando se envíe. Bien, gracias, no sé si a profesor. alguien más le pasa esto, que es de alguna inscripción nueva, también para que me lo aclaren, porque si me pasan el nombre no me van a aparecer en lista. Así que, bien, ahí vamos a copiarlo. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta extra? Y el nombre, esta chiquita, es Paola Acuña y Nostroza. Bien, bueno, igual a medida que vayan saliendo dudas, lo vamos hablando, ¿sí? Bien, ahí lo guardo. Sí, profe, estoy en la misma situación, perfecto. Ahí, Pereira. Esto es Valentina Pereira. Copiar. Perfecto. Valentina Pereira. Listo. Guardado. Genial, listo, incorporado. Bueno, cualquier cosa vamos viendo. Y largamos. Hoy vamos a empezar a ver un poco la unidad uno y lo que se pueda de la unidad 2. Mañana con la doctora van a ver la unidad 3 y el miércoles conmigo van a terminar la unidad 2 y vamos a ver la 4. ¿Ok? Entonces, como verán, en 3 días liquidamos 3 unidades. ¿Por qué? Porque si bien son largas estas unidades en cuanto al texto que ustedes ven en el programa, yo me río pues de malo nada más, pero
son las unidades fáciles, ¿ok? Después las otras que son más cortas parecen más inocentes, pero requieren un mayor tiempo. Por eso es que parece como que estuviera desbalanceado el parcial y el primero fuera muy largo y el segundo fuera muy corto, pero no, no es así. O sea, está bien equilibrado porque el segundo cuesta más entenderlo. Esto es más accesible, es más genérico esta primera parte. Después se pone mucho más técnico. Yo los trato de asustar un poco como para que se pongan las pilas, para que después no los sorprenda la materia, ¿sí? Porque después se los va a comer el plazo. Técnicamente son casi 3 semanas y pico de cursado y después ya empiezan con exámenes recuperatorios y otras cosas, con lo cual es muy poquito el tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Ya saben, esto es ida y vuelta. Pregunten, no tengan miedo, pregunten y vamos avanzando, ¿sí? La unidad 1 nos habla de lo que es, o sea, la materia que nosotros vamos a estudiar tiene dos partes. Por un lado, lo que es lo financiero, ¿sí? Y por otra parte, lo que es lo tributario. ¿Qué relación hay entre una y otra? Lo siguiente, ustedes no sé si habrán cursado alguna materia que tiene que ver con economía, ¿sí? El concepto de economía, ¿qué es? Economía es una ciencia que lo que busca es la gestión de recursos y la administración de esos recursos, ¿bien? Entonces, la economía es la ciencia de la gestión y de la gestión para obtenerlos, ¿sí? Y de la administración de esos recursos. ¿Para qué? Para vivir, básicamente. ¿Por qué? Porque esos recursos son de tipo, si vamos muy rápido, me avisan, ¿ok? Esos recursos son privados, son recursos que cada uno va a utilizar para su sobrevivencia. ¿En qué, cómo se sobrevive? Gastando esos recursos. ¿En qué? En necesidades privadas, ¿bien? O sea, nos ponemos comida, abrigo, un viajecito, el celular, ropita, ¿bien? Todo ese tipo de cosas que son de ámbito privado, ¿bien? El Estado también tiene ese mismo dinamismo. O sea, ustedes saben que el Estado es una persona, pero además como persona tiene un fin público, ¿sí? ¿Cuál es el fin público? Bueno, tradicionalmente nosotros los que hacemos jurídicos decimos el bien común, que es Zaracatanga, digamos. O sea, el bien común es un término ambiguo que queda bien y que básicamente eh, engloba todo lo que son las funciones del Estado. Entonces, ¿qué es el bien común? Bueno, el bien común básicamente es lograr la mayor y mejor satisfacción de necesidades de la comunidad. Entonces, esas necesidades de la comunidad suelen clasificarse en necesidades colectivas y públicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Las necesidades colectivas habitualmente se las ubica como limitadas a un determinado grupo. Por ejemplo, cuando se habla de los jubilados, ¿bien? Entonces se habla de un colectivo. Aparte de hoy la palabra colectivo está un poco de moda por ciertas cuestiones, entonces como que se limita a un sector, la educación primaria, ¿bien? Los niños de una provincia, los vecinos del barrio tal. Entonces se habla de algo colectivo, es algo grupal, pero dentro de todo limitado a un determinado sector. Por el contrario, suele hablarse de lo público cuando es un número más amplio, más indeterminado, los jóvenes argentinos, los estudiantes universitarios, los argentinos, ¿bien? Hay momentos en donde lo público y lo colectivo son de límite dudoso, ¿bien? Si ustedes hablan de los estudiantes universitarios argentinos, ¿es colectivo o público? Y qué sé yo, o sea, podés verlo como un limitado dentro de un grupo mayor, que son los argentinos, pero también podés hablar de todo un sector, al mismo tiempo que decís los trabajadores de la nación. Cuando hablas de los trabajadores de la nación, perfectamente puede ser algo público, ¿bien? Entonces, más allá de esta aclaración de colectivo y público, a mí me gusta más hablar directamente de público, ¿está? Vamos a trabajar más con esa noción. Lo que pasa es que el concepto necesidad colectiva puede llegar a aparecer. El término colectivo también aparece mucho hoy en día con el tema del medio ambiente, ¿no? Vinculado a la cuestión de derechos de incidencia colectiva. Es decir,
afecta a todo, pero no tan todos, ¿no? Es como el tema de Riachuelo. Se contamina, sí, pero se contamina ahícito, ¿no? Digamos, problema con un río, sí, bueno, los que toman agua del río. Entonces, pero en la parte financiera no es tan fácil determinar ese colectivo. Por eso yo utilizo el término público. Entonces, el Estado existe para satisfacer esas necesidades públicas, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades públicas? Y, por ejemplo, educación. Ustedes dirán, ah, bueno, en realidad es igual que la necesidad privada. Y no, porque en realidad la necesidad privada de educación, ustedes estudian para qué? Básicamente para que su valor hora de trabajo el día de mañana sea más rentable y puedan tener más tiempo libre, puedan tener un mejor trabajo, puedan tener mejores expectativas. Eso es el interés de educación, ¿no? Ahora, como público, la educación pública no solamente apunta a beneficios económicos de la población, sino apunta a que una población educada se enferma menos, es un país más interesante para inversiones por personal capacitado, es un país que disminuye su accidentología vial porque la gente maneja mejor, ¿no? Entonces, la sumatoria de intereses privados no da por resultado un interés público. A eso es lo que quiero llevar, ¿bien? No es que la sumatoria de mucha gente en cuanto a sus intereses privados da como resultado un interés público. A veces el interés público puede ser contrario al interés privado. A veces el interés público puede ser, por ejemplo, que una carrera universitaria solamente se dé para, hay, digamos, los mejores y se pone un examen de ingreso. Entonces ese examen de ingreso es contrario al interés de cada uno y sin embargo hace al interés público. En muchos países hay cupos para las carreras universitarias y el Estado determina cuáles son las carreras universitarias que van a tener más cupo conforme la profesión que le interesa al Estado. Entonces, en ese caso, el interés público no coincide con el interés privado. ¿Bien? Entonces, una cosa es el interés privado o la necesidad privada y otra cosa es el interés público o necesidad pública. Lo que sí, obviamente, uno realiza su interés privado a través de las acciones que el Estado realiza, ¿tá? O sea, uno trata de lograr la satisfacción del interés o necesidad privada a través del grupo social. ¿Me van siguiendo o ya derraparon? ¿Estamos más o menos bien? Bueno, de la misma manera que para irnos de viajecito o para comer todos los días, nosotros necesitamos generar recursos, es decir, para hacer gastos privados, nosotros necesitamos recursos privados, el Estado, para satisfacer gastos públicos, necesita recursos públicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y de la misma manera que las personas individuales desarrollan economía, yo no sé si ustedes trabajarán o no, pero eso es actividad económica y si no, estarán subvencionados por sus padres y tienen la ventaja o parcialmente. Bien, pero alguien realizará actividad económica para mantenerlos. Entonces, eso que ustedes realizan como actividad económica, de generar los recursos para sustentarse, cuando lo hace el Estado, se llama actividad financiera del Estado. ¿Bien? Entonces, esa actividad de generar recursos para gastarlos se llama actividad financiera del Estado. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Bien. Entonces, el Estado gasta, y ese gasto se llama gasto público. ¿Y en qué gasta? En satisfacer necesidades públicas. ¿Sí? ¿Qué es una necesidad pública? Básicamente una necesidad pública es tal cuando está reconocida por ley, entonces cuando hay un derecho a exigirla y cuando en consecuencia va a tener una partida presupuestaria. Bien, entonces cuando el Estado
eleva una necesidad y lo consagra legalmente, las personas tienen un derecho a exigirlo, con los recaudos que exige la ley, obviamente, y en consecuencia eso hace que el Estado deba generar una partida presupuestaria. Les pongo un ejemplo, el caso de la ley Brisa. El caso de la ley Brisa se dio cuando se dieron cuenta que cuando se producía un femicidio en una pareja o en un matrimonio, los chicos quedaban de la noche a la mañana huérfanos, porque uno de ellos mataba al otro y después el otro iba preso. Y chao, ¿se entiende? Entonces, no solamente perdían un padre, sino que perdían dos padres, ¿sí? Al mismo tiempo, técnicamente. Se quedaban huérfanos. Menores de edad, muy chiquitos, que terminaban con la familia, con las tías, los primos o en otros lados, y había que mantenerlos. Entonces la ley Brisa lo que hace es darles un subsidio a esos chicos que quedan técnicamente huérfanos por generados en crímenes contra uno de sus progenitores. Bien, y la otra persona, ya sea progenitora o quien estaba a cargo de su cuidado, desaparece también porque queda detenido. Entonces, eso que era una necesidad individual, ¿sí? Eso que era una situación particular, era un tema privado, el Estado lo toma, lo eleva a la categoría de necesidad pública a través de su reconocimiento y del derecho que se otorga para que las víctimas lo puedan reclamar, y obviamente tiene que haber una partida presupuestaria para asignarlo, ¿m? Para que se pueda efectivizar. Entonces, vamos de vuelta, el Estado genera recursos públicos para gastar, es decir, hacer gasto público. ¿En qué gasta el Estado? En prestación de servicios públicos. Bien, el Estado brinda servicios públicos para satisfacer necesidades públicas. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo dijimos que realiza esa generación de esa actividad que realiza, esa actividad económica que realiza el Estado? Se llama actividad financiera del Estado. Bien, esa actividad financiera del Estado es una actividad compleja, es una actividad que es multifacética, es una actividad que tiene distintas como fenomenologías, ¿bien? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener es lo que se llama sociología financiera. ¿M? La sociología financiera es el estudio de, de todo lo que tiene que ver con cómo impactan las medidas financieras en la población. Hasta ahora vamos bien, vamos muy rápido, ¿se entiende? Vamos piloteando más o menos bien, ¿sí? Bien. Bien, sí. Hoy uno de los Sí, bien. problemas que, bien, genial. Uno de los problemas mundiales, ¿cuál es? La baja natalidad. La gente no quiere tener hijos. ¿Para qué? ¿Tá? Para eso te compras un mini toy y chao, ¿sí? Se lo das a tu amigo cuando te vas de viaje y a otra cosa, ¿sí? Bueno, la gente antes tenía hijos porque los hijos te iban a mantener, hoy no lo hacen, los hijos te iban a cuidar, tampoco lo hacen, los padres tampoco cuidan mucho a los hijos, entonces tampoco los matrimonios duran mucho, digamos, entonces tampoco no tiene mucho sentido comprometerse a algo de por vida si no sabes bien por dónde va a ir tu vida, ¿está? Son molestos, no generan gastos, y básicamente, estoy diciéndolo sarcásticamente, pero algo hay, porque es un poco el pensamiento, y también porque hay una precariedad laboral muy complicada, ¿sí? Antes la gente se iba a un lotecito, también ahora la gente si no tiene muchísimas condiciones, no. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cómo empezaron? Con un lote y una pieza, ¿no? Y así ya tenían 5 hijos, ¿estamos de acuerdo? Con el lote y la pieza. Hoy sería una demencia, pero porque también las expectativas son otras, bueno, un montón de cosas. Cuestión de que la gente no quiere tener hijos. ¿Qué hace la sociología financiera? Trata de impulsar la natalidad. Por ejemplo, lo que da beneficios en muchos países, ¿sí? Acá porque no hay un mango, entonces si los querés tener bien, no, listo. Pero en otros países el Estado te da subsidio, el Estado te... A ver, subsidio de dinero. Hay otra forma de subsidio, te alarga la licencia por maternidad, te alarga 6 meses, a veces un año, ¿está? No Incluso saben la qué de hacer. paternidad. La de paternidad también, ¿está? No saben qué hacer para que la gente tenga hijos, ¿está? En algunos países de Europa incluso te financia una niñera durante algunas determinadas cantidades de meses.
Otros países lo que hacen, y ahí ya vamos más a lo técnico tributario, te permite distribuir, por ejemplo, a ver, si no se entiende, avisen. Cuando vos pagas impuesto a las ganancias, lo vas pagando por escalas. Entonces, si vos cobras un sueldo muy grande, pagas una alícuota muy alta, más alta que los que te quedaron en las categorías de abajo. Si vos tenés hijos, en algunos países lo que hacen es esa renta dividirla en dos y hacer de cuenta como si fuesen dos contribuyentes, entonces te lleva a la alícuota que te correspondería más abajo, ¿se entiende? Entonces es como que a medida que vos tenés más hijos, tu renta es como si fuese obtenida por más contribuyentes y por lo tanto la liquidas a la alícuota que está más abajo. Es otra forma de estimular, obviamente el total de la renta, pero a una alícuota más baja, ¿sí? Entonces, eso hace la sociología financiera. ¿Qué otra cosa? Está también lo que se llama la política financiera. La política financiera básicamente es el lineamiento de la política general de un gobierno aplicado a, aplicado a la técnica de las finanzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a quién grabamos más? ¿Al trabajador o a la empresa? ¿A quién grabamos más? ¿A las empresas nacionales o a las empresas extranjeras? ¿A qué grabamos más? Esto es más importante. ¿Qué habría que grabar más? ¿La tenencia de capital o habría que grabar más la generación de la renta? Porque si generamos hay que grabar a los... Disculpe, profe, Sí, perdón que lo dale. interrumpa. Dijo Mm. agravar más. Podés decir grabar, que es aplicar un tributo. Grabar, aplicar un tributo es con B corta. Bien, entonces esa palabra la vamos a usar. Y agravar sería como aplicar una intensidad mayor, ¿no? Agravar el gravamen, por ejemplo. ¿Está? Por ahí Gracias. no sé ni qué dije, pero por eso aclaro las dos palabras. Bien, entonces. Acá lo que vamos a ver es, por ejemplo, qué habría que grabar más. ¿Sobre qué había que imponer tributo? ¿Sobre la renta de los trabajadores? El salario no es ganancia, de las marchas, ¿no? Entonces, eso es política financiera. El lineamiento ideológico, habría que grabar las jubilaciones, por ejemplo. Hoy las jubilaciones y pensiones pagan ganancia. ¿Habría que grabarlas? No, sí, bien. Entonces, mucho tiempo los intereses financieros no estaban grabados, bien. Entonces, en otras épocas las ganancias de bolsa no estaban grabadas, las diferencias de ganancia por venta, compra y venta de acciones no estaban grabadas. Eso es política financiera, bien. Decisiones políticas, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la economía financiera. La economía financiera tiene que ver con las medidas concretas de economía pura que se ejecutan sobre, que impacta también sobre lo financiero, ¿no? Incremento de precios, control de precios, eh, cálculos matemáticos, económicos, ¿bien? Todo lo que sería economía macro, la macroeconomía, ¿no? Precios, demanda, oferta, aplicados a lo financiero. Después tenemos la administración financiera, ¿sí? La administración financiera tiene que ver con el manejo de datos. Entonces, todo lo que es el INDEC, eso sería, por ejemplo, administración financiera, el estudio del manejo de datos. Todo lo que es sacar la media. No sé si alguna vez alguno estudió estadística, que es tremendo para nosotros los contadores, porque no entendemos nada, que sumamos con los dedos, sobre todo yo. Entonces, cuando sacas la media, primer cuartil, primer decil, y podés hacer los promedios para saber si con una medida económica o financiera aumentó o bajó la pobreza, visto que te dicen, no, la pobreza aumentó, pero solamente el primer decil del conurbano, pero el segundo cuartil aumentó. Bueno, todo eso es administración financiera, manejo de datos, manejos estadísticos aplicado a las finanzas públicas, ¿sí? Como este es un Zoom común y silvestre, ¿sí? Se va a cortar, ¿bien? Y nos volvemos a conectar, ¿ok? Cuando se corte, ¿sí?
Después de última, cortamos un poquito, terminamos un poquito antes la clase. Entonces, tenemos la administración financiera. Y por último, todo este fenómeno económico que se le llama administración financiera, todo este fenómeno financiero va a necesitar una reglamentación, ¿sí? Va a necesitar una regulación de derechos. Una regulación, para que no se entienda mal, una regulación. ¿Y cómo se llama ese estudio? ¿Derecho? Tributario. Todavía no, falta un pasito para eso. ¿Financiero? Financiero. Exacto, derecho financiero. Entonces, el derecho financiero, ¿sí?, es la rama de las ciencias jurídicas que estudia y que tiene por objeto al fenómeno financiero. Entonces, el derecho financiero es la rama de las ciencias jurídicas que estudia y tiene por objeto el derecho financiero. Bien. En cambio, todas las otras ramas que anotaron recién, sociología financiera, política financiera, economía financiera, administración financiera, queda dentro de una ciencia que se llama finanzas públicas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, las finanzas públicas, la ciencia de las finanzas públicas, es una ciencia no jurídica. Es una ciencia que abarca otro estudio del fenómeno financiero, otra encuadre, otro encare del fenómeno financiero, ¿sí? Todo lo no jurídico queda dentro de las finanzas públicas. Mientras que lo jurídico de lo financiero queda incluido en el derecho financiero. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por ahí yo no voy a ir exactamente con el programa, pero es necesario darles este encuadre porque si no van a estar recontraperdidos en la vida. ¿Okay? Entonces, vamos con este encuadre y los vamos guiando. El derecho financiero es una rama del derecho público o privado. Público. Público, sí. Exactamente, del derecho público, exactamente. Es una rama del derecho público que le costó separarse de una rama madre, porque se gestó, digamos, pero en el siglo pasado no existía el derecho financiero. Todo lo que tenía que ver con la normativa financiera la estudiaba otra materia, otro derecho. ¿Y cómo se llamaba ese derecho? Es otra materia que a ustedes les encanta. ¿Administrativo? Exactamente. Administrativo. Horrible. Entonces, administrativo es una rama que estudia al Estado, todo lo que es la normología del Estado. Bien. Derecho administrativo es una ciencia dentro de todo moderna porque nace con el advenimiento del Estado moderno. Nace con el Estado de Derecho, nace con el Estado constitucional. Derecho administrativo nace cuando el Estado se hace responsable de sus actos, cuando vos podés demandar al Estado. Antes no existía derecho administrativo, existían normas, pero no existía el derecho administrativo como nosotros lo conocemos hoy. ¿Bien? Entonces, el derecho administrativo envuelve todo lo que es la actividad económica, perdón, todo lo que es la actividad estatal. Y en los orígenes, todo lo financiero también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todo lo que era financiero, todo lo que es la normativa financiera, estaba en los orígenes dentro del derecho administrativo. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Bien. Con el tiempo, el derecho financiero, perdón, con el tiempo, esos contenidos financieros que estaban dentro del derecho administrativo se empiezan como a inflar, más. ¿Bien? Hasta un momento
que el derecho administrativo ya no lo soportaba más. ¿Por qué? Porque tenían una terminología propia, era muy complejo, era como un mundo aparte lo financiero. Entonces, aproximadamente en 1930 más o menos, de ahí en adelante, ¿le suena 1930 cuando se pasa de un estado? ¿Cómo era el estado hasta el 30? ¿Se acuerdan? No sé exactamente el concepto que busca. Hasta el 30 el Estado era más bien liberal, ¿no? Veníamos de un constitucionalismo clásico, ¿sí? Se llamaba Estado gendarme, ¿se acuerdan? De un Estado chico, ¿sí? Un Estado del laissez-faire, ¿sí? Un Estado dominado, por eso se llamaba Estado gendarme, porque solo controlaba, ¿m? Y a partir del 30, crisis económica, ¿sí? Eh, Caída de las bolsas, ciclos económicos, empieza este quiebre disruptivo de la función del Estado y empieza el Estado intervencionista. ¿Les suena esto más o menos? No sé si en alguna materia lo habrán visto. ¿Sí? Empieza un Estado Keynes. Claro, empieza un Estado más activo, un Estado de que tiene que meter guita, de que hay que evitar los ciclos económicos, empieza el multiplicador del dinero, ¿bien? Entonces, son dos posturas un poco distintas de la función del Estado. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que cuando el Estado empieza a tener mayor participación en la economía y las finanzas, se multiplica la normativa y al derecho administrativo le torna insoportable porque es, digamos, es muy, muy propio del derecho. Entonces también empieza una corriente de autonomización del derecho financiero. Bien, que por ahí la vamos a ver más adelante, pero hoy les quiero como dar un poco el marco. Entonces, ¿qué pasa? Después de la década del 30, empieza lo que se llama el proceso de autonomía del derecho financiero, ¿sí? Hasta que finalmente se lo reconoce al derecho financiero como una rama autónoma, ¿sí? Uno de los autores que genera ese reconocimiento del derecho financiero es Dino Harach, con J, Dino Harach, Dino Yarach, ¿bien? Él es uno de los representantes de, eh, de esto, ¿sí? Junto con el autor que les mencioné, Giuliani von Rouge. Giuliani, ¿m? Giuliani von con F, no con B corta, con F. Von Rouge, todo junto. Von Rouge, no es separado como el alemán, es todo junto. Von Rouge. Bien. Giuliani von Rouge, sobre todo, más este último, Julian Rouge es el que postula, no tanto Harach, focalicen más en Julian Rouge, es el que postula la autonomía del derecho financiero. Y ahí es cuando se separa del derecho administrativo. ¿Tá? Entonces el derecho administrativo queda de un lado y el derecho financiero queda del otro. Si ustedes cursaron administrativo, los deben haber perturbado la cabeza los profesores administrativos diciendo que el derecho administrativo exorbita algo. ¿Escucharon esa palabra? ¿Nunca escucharon esa palabra? ¿Exorbita a qué? Al derecho civil. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las reglas que tiene el derecho administrativo son incompatibles con las del derecho civil. Hagamos una cosa, cortamos y nos volvemos a conectar porque está a punto de terminar la sesión. ¿Bien? Ya nos conectamos. Estamos tiqui, 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 sumando voluntades. Bueno, 20, 21, 22. Hermoso. Bueno, seguimos sumando. 24 y así largamos.
Bien, ¿por qué en administrativo los volvían locos con que el derecho administrativo exorbita? Yo cuando estudiaba la verdad que no lo entendía, por qué me decían esto. Y lo único que significa es que el derecho administrativo tiene cláusulas que son opuestas al derecho civil. Es simplemente eso. Son reglas que son propias y que son incompatibles con otras, de otras fuentes. Por ejemplo, en derecho civil hay un postulado que dice el contrato es ley para... ¿Escucharon esa? Para las partes. Para las partes. Exactamente. Y es un poquito más larga y dice, es ley para las partes y ninguna de ellas puede modificarlos. ¿Está? Entonces, esa cláusula de que el contrato es ley para las partes, que es sagrada en el derecho civil, en el derecho administrativo como que no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando vos firmás un contrato de licitación de obra para hacer un hospital o de obra pública para hacer un hospital, una escuela, el Estado, a medida que va avanzando la obra, que ya se firmó el contrato, que ya se pactó todo, el Estado puede decir, ay, no, ¿sabes qué? No me lo hagas, no lo hagas completo, vamos a reducir la obra un 20%. O sea, va 20% menos. Y vos ya habías calculado todos los obreros, el proyecto, y el Estado se reserva esa facultad. O dice, no, ¿sabes qué? Vamos a ampliar el hospital, vamos a poner un tomógrafo, entonces necesito que hagas un 20% más de la obra. Y vos decís, pero yo no tengo el equipo. Ah, no sé, gestionate y fíjate, porque a mí se me ocurrió ahora que hay que ampliar un poco más. Eso se llama ius variandi, ¿está? Es la potestad que tiene el Estado de poder modificar un contrato. Eso es incompatible con el derecho civil, ¿se entiende? Por eso se dice que el derecho administrativo exorbita el derecho civil, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque tiene cláusulas que son opuestas a la rama madre. Entonces, no pueden convivir. ¿Ah? ¿Vieron los pescaditos que a veces los tenés que separar porque si no se pelean? Bueno, esto es lo mismo. Entonces vos no lo podés mantener juntos a las ramas del derecho, porque cuando se produce un conflicto después no hay cómo justificarlo, no hay cómo explicarle. Vos no podés aplicarle las normas del derecho civil porque llegarías a resultados disvaliosos. Entonces no queda otra cosa más que separarlos y hacer dos ramas distintas. Bueno, lo mismo pasa con derecho financiero y el derecho administrativo. En un momento dado, cuando, digamos, hay tres requisitos para que una rama sea autónoma. El primero es que tenga principios propios, ¿bien? Lo primero es que tiene que tener principios propios, ¿sí? Esos principios propios se denomina autonomía dogmática. La autonomía dogmática son principios propios. Ejemplo, indubio pro, de otra rama, ¿eh? Indubio pro, Operario. muy bien, ese es de laboral. Hay otro, indubio pro, Pero Reo. penal, bien. El interés superior del Niño. civil, familia, ¿está? Sí. Sí, eso es principios propios. ¿Estamos de acuerdo? Cada rama tiene sus propios principios. Primer requisito. Segundo requisito, autonomía funcional. Autonomía funcional. Si yo hablo de distracto, estamos en derecho Distracto. distracto. No, no lo sé, profesor, A realmente. ver, ¿Penal? ¿quién No. laboral. laboral, la Laboral. distracto, el despido, el despido. ¿Cuándo se produjo la distracto? El despido del empleado, se le llama así habitualmente, ¿bien? Entonces, hay ciertos términos que son propios del área, matrimonio, ¿no? La institución, ¿bien? Nosotros en derecho financiero, ¿qué tenemos? El presupuesto, ¿tá? Tenemos instituciones que son propias. Crédito público. Crédito público es un instituto propio, no se repite en ningún lado, ¿bien? Entonces, ahí va punteando ya que es una rama es autónoma. ¿Bien? Y por último tenemos la autonomía didáctica. La autonomía didáctica nos viene de la vieja Europa, donde en las universidades, cuando estaban las carreras de abogacía, se abría una nueva cátedra. Hoy no existe eso, hoy es distinto, pero hoy se referiría a si hay si hay un conocimiento movilizante, por ejemplo, para hacer un posgrado, por ejemplo, centros de estudios, ¿sí?
por ejemplo, una materia de posgrado, una carrera de maestría, ¿bien? Eso significa la autonomía didáctica. Para que se entienda un poco el problema, ¿el derecho del consumidor es rama autónoma? ¿Sí o no? ¿Sería parte del derecho de los contratos? Bueno, eso es lo que dicen muchos. Es medio como que está dentro de comercial. Es un comercial con algunas normas de público, ¿sí? Medioambiental, ¿es autónomo? Sí, para mí sí. Bueno, ahí Pues ya tenemos está una, toda la rama de derecho ambiental. bueno, ahí tenemos una defensora de la autonomía del derecho Ah, vos ambiental. decís que Eso. no, No que sé, no es hay gente que... autónomo. Lo que pasa es que derecho ambiental te cruza muchas cosas raras, te cruza mucho de Ah, público con privado, y por eso es el fundamento un poco de su autonomía, porque no soy una cosa, no soy la otra. En ok. derecho ambiental tenés mucho público, pero también tenés mucha regulación del privado. Entonces, hay muchos autores que dicen esa es una rama autónoma. Otros te dicen, tiene mucho, es como un constitucional especializado. Bueno, ¿ven? Ese es el tema de las autonomías. Las ramas van intentando separarse. Y ustedes, por ejemplo, tendrían que hacer de empresarial, ahí de Martí comenta también, ¿sí? Entonces, ahí tendrían que hacer ustedes como un repaso mental y decir, ¿tiene instituciones propias separadas de las ramas madres? ¿Tiene principios propios? Y, por ejemplo, ahí le doy la derecha a Cecilia, porque derecho ambiental tiene principios propios como el principio precautorio, ¿sí? O sea, con reparar no hacemos nada. En cambio, en derecho civil es prevención o reparación. En medioambiental dicen, cuando te reventaron la montaña y por más que pagues, cuando se murió la especie, no está. Entonces, es verdad, eh, ecológico o medioambiental tiene como muchos porotitos para pretender una autonomía, pero está ahí, digamos, en la duda, es un proceso evolutivo esto. ¿Se entiende por dónde vamos? Bien. ¿Cuáles son las ramas que componen el derecho financiero? ¿Cómo se compone el derecho financiero? El derecho financiero tiene distintas ramas. Una de ellas estudia lo que es el crédito, se llama todo lo que tiene que ver con el crédito público, es decir, se llama derecho creditorio. El derecho creditorio es la normativa por la cual el Estado puede tomar préstamos, tanto internos como externos. Eso lo van a ver mañana con la doctora Fallano. Tiene otra rama que se llama derecho monetario. Pero son ramas nada más, no es autónomo, sino son segmentos dentro del derecho financiero. El derecho monetario, ¿qué institución principal es la que encara o que representa el derecho monetario? La emisión de la moneda. Claro. ¿Y qué institución? Que ¿El ahora Banco está, Central? exactamente, que ahora está en la mira para su reforma de carta orgánica. ¿Está? Entonces, todo lo que tiene que ver con emisión de moneda, como dicen ustedes, mantenimiento del tipo de cambio, a quién se le vende, a quién no se le vende, todo eso es derecho monetario. Es otra rama del derecho financiero. Después tenemos Em, me olvidé. Ah, el derecho patrimonial. El derecho patrimonial controla o refiere a todo lo que es la gestión de los bienes del Estado. ¿Mm? Todo lo que es el control de las posesiones que tiene el Estado Nacional, ¿sí? La nación todavía tiene muchos terrenos, se llaman terrenos fiscales, tiene muchas empresas en liquidación, eh, algo queda todavía de ferrocarriles, queda bodega Giol para alguien que no digamos las edades, pero entonces se acordarán bien. Son empresas en liquidación que todavía tienen deudas, son empresas del 80 que todavía subsisten únicamente con la finalidad liquidatoria, pero tienen muchos terrenos, hay muchos terrenos de la nación, muchos terrenos que eran de militares, todos estos terrenos de la parte portuaria o toda la parte ferroviaria que ya no se usa, ¿bien? Toda esa gestión, esto se utilizó mucho por el tema del procrear, cuando el procrear entregaba terrenos a la gente, el órgano que actualmente es la AB, con B larga,
ABE. La ABE, que es la Administración de Bienes del Estado, tiene que tener un control de esto. Y luego tenemos el derecho presupuestario, que es otra rama. El derecho presupuestario, o ya se los dije, no, derecho presupuestario no. Entonces esto es lo que van a ver mañana, perdón. Mañana van a ver derecho presupuestario. Derecho presupuestario tiene, como su nombre lo indica, el estudio de toda la normativa sobre cómo se hace un presupuesto. Y inicialmente tenía una rama más, y adivinen cuál era, el derecho, que lo dijeron recién. Tributario. Exactamente. Cuando nace el derecho financiero, tenía dentro de él el derecho tributario. Era una rama más del derecho financiero. Sin embargo, bastante simultáneo en el tiempo, el derecho tributario también logra su autonomía, ¿sí? También logra su autonomía y logra su reconocimiento por separado de lo que es el derecho financiero. ¿Mm? Uno de los autores que bregó por la autonomía del derecho tributario fue Horacio García Belsunce, que era un constitucionalista, pero también conocía mucho de estos temas y fue uno de los impulsores de la autonomía del derecho tributario. Bien. El derecho tributario hoy es una rama autónoma, por eso tenemos finanzas públicas para todo lo que no es normativo, derecho financiero con las ramas que tienen anotadas y por separado el derecho tributario. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas del derecho tributario? Las ramas del derecho tributario un poco coinciden con algunas de las unidades del programa, más o menos. ¿Mm? Dentro de lo que es derecho tributario, ustedes van a tener una parte que es el derecho tributario constitucional. Como su nombre lo indica, son las normas constitucionales que se refieren al área. ¿Sí? Eso, por ejemplo, lo ven en la unidad 10 y 11. Bien. Después tenemos lo que es el derecho tributario sustantivo. El derecho tributario sustantivo se refiere a aquellas normas que generan la obligación de pago tributario, la obligación del pago del tributo. Les voy tirando una palabrita que la vamos a ir incorporando después. Es la rama del derecho tributario que se refiere al hecho imponible. Qué emoción si es la primera vez que escucharon esta palabra. ¿Se parece a qué? A hecho pu. ¿No le suena? Hecho pu. Punible. Y es muy parecido el sentido. El hecho punible en derecho penal tiene que ser una conducta súper típica. Si ya rindieron penal, se acuerdan que era fundamental memorizarse el verbo, ¿no? Adulterare, sacare, obtuviere, refrendare, tuviere en su poder, ¿está? Si le pifias al verbo, moriste, ¿está? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Acá es fundamental el verbo ganar, tener, obtener rentas, ¿bien? Entonces, funciona un poco con esa misma lógica, la lógica de la tipicidad. Funciona con la misma lógica de la tipicidad. Ese hecho en derecho penal te genera un castigo. Ese hecho en derecho tributario te genera ¿qué cosa? La obligación de pago.
¿Se entiende la lógica? Esto es fundamental. Vos realizás la conducta en derecho penal, palo y a la cárcel. Vos realizás la conducta en derecho tributario, palo y pagando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces la estructura es similar y también a lo largo de la materia van a ver que son las mismas particularidades. Por ejemplo, el principio de legalidad tiene que estar escrito, tiene que estar detallado, tiene que estar claro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son limitaciones de nuestra libertad. Entonces, de la misma manera que yo quiero un tipo penal claro, quiero un tipo tributario claro. Entonces vamos a tener hecho punible, hecho imponible. ¿Bien? Entonces, todo lo que define al hecho imponible está dentro de la rama que se llama derecho sustantivo. Después vamos a tener otra rama del derecho tributario que se llama derecho adjetivo. El derecho adjetivo abarca otras normas. Abarca normas como, por ejemplo, normas que te obligan a constituir domicilio electrónico. Toda la normativa sobre... Supongo que alguna vez alguno habrá entrado a la página web de AFIP. Entonces, tienen el código, ¿sí? Tienen la clave fiscal. Bueno, hay normas que te dicen que esa clave fiscal es indelegable y si vos la cedés, te tenés que responsabilizar por ella, ¿bien? Que tenés la obligación de quedar notificado a través de la página web, ¿está? Todo eso es normativa complementaria del derecho tributario y se llama derecho adjetivo. ¿Qué otra cosa? Obligaciones de informar. Los bancos tienen obligaciones de informar movimientos financieros de sus clientes. Eso no es sustantivo, eso es adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los administradores de consorcios tienen la obligación de informar cuánta se paga de expensas por ciertos departamentos superiores a una determinada cantidad de metros cuadrados. Bien. Los colegios privados tienen que informar, los countries tienen que informar valores de expensa de ciertos titulares. ¿Está? Eso es derecho tributario sustantivo, perdón, adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Adjetivo. El sustantivo se refiere a lo que es la delimitación o formación del hecho imponible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra rama, vamos a la tercera rama del derecho tributario. La cuarta, tercera, Carmen, ¿cuántas vamos? Va, o contemos Ah, eso que dijo constitucional, sustantivo, adjetivo. y Y ahora esto, vamos a la cuarta. Muy bien, gracias por estar atenta. Gracias, corrijan al profesor que es necesario, el profesor está muy viejito y muy cansado. La cuarta, derecho procesal tributario. Derecho procesal tributario, en términos generales, abarca tanto la discusión administrativa, por eso les decía que espero que les haya encantado administrativo, porque en ciertos aspectos tributario es administrativo especializado. Entonces, nosotros damos por sentado que ustedes amaron administrativo y que acá, como quedaron como deseosos de que les compliquemos más la vida, van a estudiar procedimiento administrativo, que es procedimiento administrativo tributario, que es un procedimiento especializado para los impuestos con todo el backup administrativo de lo que es vencimiento, plazos, formas, recursos, organismos, jerarquía. Todo eso se da por sabido. ¿Bien? Entonces, abarca todo lo que es la parte administrativa, que en Argentina hay una convención y se dice que eso se llama procedimiento. La parte administrativa se le llama procedimiento. Y después tenemos toda la parte de apelación o discusión judicial que se llama proceso. Esto es una convención, no es que esté mal al revés, pero simplifiquémonos la vida y hagamos lo que dicen todos. Entonces le llamemos procedimiento a lo administrativo, tributario, y proceso a lo judicial tributario. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la normativa procesal tributaria. ¿Sí? Después tenemos penal tributario. ¿Sí? La última rama sería penal tributario. La última rama, que es penal tributario, abarca tanto lo que es los delitos. En Argentina hoy no hay ley penal tributaria.
porque ley significa que hay una ley dedicada a lo penal tributario y no. Lo que hay en Argentina está dentro a su vez de una ley, de una ley ómnibus, de una ley grande, pues los legisladores no tenían tiempo, se tenían que ir a fin de año, no les daba el tiempo de sacar distintas leyes, entonces sacaron una ley con 800 artículos y dentro de esa ley está en un artículo, ¿sí? Si no me equivoco es el 279 de esa ley, hay un artículo que se descompone en todo un régimen, con distintos artículos. Horrible la estructura de técnica legislativa. Entonces, ahí está lo que era nuestra vieja ley penal tributaria. Entonces, ¿a qué vamos? A que hoy no se dice que hay ley penal tributaria, sino se dice que hay régimen penal tributario. ¿Estamos de acuerdo? Antes había una ley penal tributaria, la derogaron y la metieron como un articulito enorme de otra ley. Entonces se habla de régimen penal tributario, ¿sí? Pero también lo penal tributario abarca las sanciones administrativas, ¿bien? Las sanciones administrativas, y eso está en leyes que prevé lo que se denomina infracción tributaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Se quieren matar, ¿no? Una cosa... Sí, Rosemary dice esto es mortal. Está bien, hay que enfrentar las realidades, pero bueno, así con... Solo prometo sufrimientos, ¿bien? Hasta acá, y un temita más como para que lo vean. Tradicionalmente, en derecho tributario, no en la UBA, pero sí en otras universidades que tienen programa viejo, la última unidad, acá no sé si está, a ver, no, sí, es verdad, sí, acá está, también está. Espere que está, las últimas dos son mortales, las dos últimas unidades, son, a ver, tendría que estar acá. Pasa que está como con otro nombre, pero usualmente como un puntito en los programas está la parte de derechos de aduana. Bien. Es decir, suele ser incluida como una ramita más, con suerte, del derecho tributario. Sin embargo, hoy el derecho aduanero está bregando por su autonomía, porque el derecho aduanero no es solamente recaudación. El derecho aduanero busca otras cosas. Busca protección de fauna y flora, protección contra el narcoterrorismo, protección de elementos culturales, tráfico de obras de arte, ¿bien? El derecho aduanero es mucho más que simple recaudación. Por eso, recordamos, del derecho administrativo salió el derecho financiero, del derecho financiero salió el derecho tributario, y hoy del derecho tributario se quiere escapar, y estamos haciendo todo lo posible para que el derecho aduanero se pueda escapar del derecho tributario, ¿sí? Por eso ustedes me tienen que ayudar y ser aduaneristas, ¿sí? Para que se escape el derecho aduanero del tributario. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en un proceso de autonomización en estas décadas del derecho aduanero del tributario. Bien. Bueno, vamos con alguna duda hasta acá. ¿Estamos bien? Vamos Yo a ver un poco. tengo Sí, pregunte. una sola que por ahí me voy un poco del tema. Lo que voy a necesitar es saber si hay un grupo de WhatsApp. ¿Por qué se lo digo? Porque más allá de estar conectado, no le escucho prácticamente nada y ahora me encerré en un aula acá en la facultad y están todos a los gritos afuera. Cerré la puerta y difícilmente lo escucho. Entonces le quiero pedir por WhatsApp a uno de los compañeros si tiene los primeros 25 minutos con algún apunte, algo de las ideas nada más, para poder después volcar la búsqueda en el manual cuando lo obtenga.
Muy bien, ahí está hecha la consulta. No sé si alguien quiere contestar acá en el chat o a viva voz y colaborarlo con el compañero. Y ahí, creo que recién habían mandado un link, una cosa así, lo vi sin abrirlo abajo. Ahí están repitiendo que se mandó un link. No sé si quieren volver a copiárselo y así lo tenemos. Bien, ahora lo pasan, dice Pablo. Fíjate si lo puedes ver después con el celu. Bien, otras cosas. ¿Qué particularidad tiene el derecho tributario? Eh, Como para que se entienda también. En nuestra estructura, esto igual lo van a ver en constitucional, pero es importante que lo vayamos anticipando. Nosotros vivimos en un país federal, ¿sí? Este país federal hace que tengamos 4 niveles jerárquicos, que es nación, provincia, ciudad autónoma y municipio. ¿Mm? Tenemos 4 niveles de jerarquía. Nos manejemos solamente, simplifiquemos nación-provincia. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Hay ciertas materias que son de regulación exclusiva por la nación. ¿Sí? Eso lo tienen que saber de la vida. ¿Está? Por ejemplo, los códigos de fondo. Artículo 75, inciso 12. Toda la materia civil, toda la materia penal, bueno, ahora la comercial que está con la civil, ¿bien? Laboral, etcétera, etcétera. Por eso nosotros nos parecemos mucho a Estados Unidos en cuanto al sistema federal, en cuanto al funcionamiento de la Corte, pero en esto no, porque ellos tienen derecho de fondo local. Entonces, cada estado tiene un derecho civil distinto. Cada estado tiene un derecho penal distinto. Por eso en unos tiene la pena de muerte, en otros no, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, por eso este tema del aborto, que la Corte Suprema de Estados Unidos tenía un fallo, tenía una doctrina, 2 fallos a favor del aborto, y la nueva Corte revocó esa postura y dijo: no corresponde a la Corte establecer un lineamiento único sobre el tema del aborto, porque esto es derecho de fondo de cada estado. Entonces, cada estado lo tiene que regular como quiera, porque esto no es una normativa federal unificada en el país. Obviamente que eso se vio como un retraso, ¿no? en este avance por el tema del aborto, porque de estar en un status quo de aceptación, de legalidad, se volvió a otro donde depende de cada Corte Suprema local, ¿bien? Pero digamos, a lo que voy, y es lo que a mí me interesa acá, es que cada estado tiene una regulación distinta en materia civil y derecho penal. Nosotros tenemos eso en 2 campos. Perdón, vamos de vuelta. ¿Qué nos queda como local? Lo que habitualmente nosotros consideramos derecho de forma. O sea, el derecho de fondo es nacional y el derecho de forma es de cada jurisdicción. Ojo con eso, porque no es local provincial, es de cada jurisdicción. Entonces vamos a tener un código procesal civil y comercial de la nación, y en cada provincia un código procesal, no sé cómo se llamará, civil y comercial, civil comercial y contencioso administrativo. Habrá que ver cada provincia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y lo mismo en penal. A nivel nacional tenemos el Código Procesal Penal, ahora tenemos el Código Procesal Federal Penal, y en cada provincia tenemos el Código Procesal Penal de la provincia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con esto? Esto es un repaso de la vida elemental que, si no saben esto, salen de la universidad y les cae una guillotina y los mata porque no pueden no saber esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que nosotros agregamos acá? Lo que nosotros agregamos acá es 2 campos del derecho que son bien híbridos y bien raros. Uno es derecho administrativo y el otro es derecho tributario. ¿Por qué? Porque derecho tributario y administrativo son normas de fondo y de forma. De fondo y de forma. Ah, pero ¿no habíamos dicho que la normativa de fondo era nacional? No, 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 no. No toda la normativa de fondo es nacional. Hay normativa de fondo que es compartida con las provincias.
el derecho administrativo y el derecho tributario. Entonces nosotros vamos a tener un derecho administrativo y un derecho tributario de la nación, y es muy probable que cuando ustedes cursaron administrativo solo hayan visto derecho administrativo nacional, porque no da el tiempo, porque es insano ponerse a ver el resto, es imposible. Y acá van a ver derecho tributario nacional también, a gatas, ¿tá? Van a ver derecho tributario nacional. Pero también existe derecho administrativo de fondo y de forma distinto en cada una de las 23 jurisdicciones estaduales. Y existe derecho tributario de fondo y de forma distinto en cada una de las 23 provincias y con la ciudad autónoma. Entonces, eso es un poco también, ya no la cuestión de la materia, sino un poco del ejercicio de derecho tributario. Porque si vos sos civilista, vos tenés un solo código y chau. Tenés el Código Civil y Comercial. Si sos laboralista, tenés el código, tenés la ley del ST y la nueva con la modernización, que están infartados todo el mundo porque les cambiaron el régimen, nosotros nos cambian todos los días y no tengo problema. En cambio, los tributaristas, si vos asesorás una empresa, esa empresa tiene la fábrica en Lanús. Entonces, esa empresa va a pagar impuestos nacionales. Con lo cual vos tenés que estudiarte el régimen nacional, que es lo que vamos a ver algo acá en la materia. Pero la empresa, al estar en Lanús, paga los tributos de la provincia de Buenos Aires, que tiene todo un régimen tributario propio. Pero el cuento no termina ahí, yo porque se lo simplifiqué recién. La empresa está en Lanús, con lo cual en el municipio hay todo un régimen tributario propio del municipio. Entonces, cuando vos asesorás una empresa tributariamente, tenés que manejar el ámbito nacional, el provincial y el municipal. Al menos un tanteo. ¿Se entiende? Y esa es una de las dificultades que tiene la normativa tributaria, que te manejas con, y esa es la única, una empresa. Para vivir necesitas un par de abonos, un par de empresas. La otra es de Entre Ríos, mira, y la otra es de Santa Cruz. Entonces tenés que saber de otras provincias, de otros municipios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Disculpe, Entonces, profe. sí, querido. ¿No fue lo que pasó hace poco con dos fallos que condenaron, no condenaron en un sentido de, pero como que le dijeron a dos provincias que no podían tener tasas preferenciales en ingresos brutos porque era como impuestos aduaneros entre provincias? Claro, porque, exactamente, porque si bien son distintos órdenes, no es que la provincia pueda hacer lo que quiere. ¿M? Lo que vos estás hablando es de que en el orden provincial, si bien las provincias pueden establecer sus propios impuestos, establecer su propia reglamentación y todo lo demás, sigue habiendo ciertas limitaciones superiores, ¿sí? La pirámide jurídica de Kelsen, y sobre todo vos tocaste un tema que es el aduanero. Y el aduanero no es tributario, por eso no tiene sentido de ponerlo dentro de esta materia. ¿Por qué? Porque el aduanero es un régimen exclusivamente nacional. ¿Se entiende? Sí, me acuerdo porque Entonces, ¿por? era un caso donde le cobraban más impuesto a ingresos brutos por no tener su sede dentro de la provincia. Exactamente. Entonces, la pregunta es si esa diferenciación solapada bajo un impuesto provincial en realidad no está encubriendo un derecho que grava la circulación interna, y eso es derecho aduanero, que está prohibido la aplicación de aduanas interiores desde la época de los caudillos. Entonces, a ver si se entiende, no los quiero, sé que es un montón, ¿bien? El derecho aduanero es nacional y todo lo que es aduana tiene que ser aduana exterior. Por ende, no existen las aduanas interiores. Y además ese tema es un tema nacional, más allá de que esté prohibido.
Entonces, lo que el fallo que el compañero comenta es qué pasa cuando una provincia, bajo la apariencia de cobrar un impuesto propio, como es ingresos brutos, está aplicando sobre una conducta que en realidad es traslado de mercadería. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando el Estado se hace el pícaro y oculta en realidad un derecho aduanero interno bajo la apariencia de un impuesto a los consumos como es ingresos brutos? Bueno, eso es lo que no está permitido. ¿Estamos de acuerdo? Pero justamente ahí se entra en juego toda esta cuestión de municipio, provincia, nación, con cada uno sus impuestos distintos y al mismo tiempo la nación con la exclusividad del manejo de los derechos de aduana. ¿Tá? La exclusividad de los derechos de aduana viene desde la guerra, desde la Confederación, es decir, Rosas, que no firmó la primera constitución, ¿se acuerdan de esa historia? 1853, que Rosas no adhiere, retira a sus diputados, la primera constitución no se firma, después la segunda de 1860. ¿Por qué? Porque ahí la aduana de la provincia de Buenos Aires deja de ser de la provincia de Buenos Aires y pasa a la nación. O sea, tuvieron que pasar 7 años para que Argentina pueda consolidarse como República Argentina hasta que Buenos Aires se incorpora a la Confederación. ¿Por qué? Porque no quería soltar las aduanas, ¿bien? Quería que siga siendo provincial. Entonces, de esa manera, la Constitución hace que las aduanas sean nacionales. Por eso, aduanero no es tributario. ¿Se entiende? Porque mientras tributario es nacional, provincial y municipal, y también de la ciudad autónoma, para que no se me ofenda, aduanero es únicamente nacional. ¿Tá? Entonces no puede ser tributario porque tiene una naturaleza distinta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Hagamos un corte porque se va a cortar y 25 nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Y 25 así hacemos trámites administrativos y volvemos. Perfecto, Sí. profe, gracias. Dejé en Sí. el chat la noticia de los 2 fallos. Genial. Ahí vamos. Listo. Abrimos. Gracias.
Muy bien. Bueno, ahí estamos. ¿Dudas? Aprovechen, hasta tanto se vayan conectando el resto. Preguntas, opinión, ¿qué les pareció? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Algo. Sí, profe, a mí la única duda que me quedó como para ver si lo entendí bien con este caso que vimos de la empresa de Lanús en cuanto va a tener derecho de fondos distintos, o sea, de nación, de provincia de Buenos Aires y del municipio de Lanús, hablamos de derecho de forma y de fondo, ¿verdad? Exactamente. O sea, la forma en que se discute es la forma, ¿no? El cómo lo va a impugnar, el cómo lo va a llegar, salvo la parte de recurso extraordinario, ¿no? O sea, todo lo que se debata dentro de la provincia va a ser con procedimiento local, tanto el administrativo como el judicial, porque va a ir a los tribunales de la Claro. provincia en donde se gestionaba esto, ¿sí? Salvo ya cuando salta a nación. Cuando salta a nación, ahí el procedimiento y el procedimiento es federal, ¿no? Porque en realidad es el trámite ante la Corte. Pero todo lo demás se discute a nivel nacional. Eso no significa de que cuando, por ejemplo, una Cámara Provincial tiene que analizar la cuestión, no puede aplicar tratados internacionales o no puede aplicar la Constitución Nacional, ¿está? Y en algunos casos, algunas leyes nacionales, ¿está? ¿Cuáles, cómo? Es un montón para explicarlo ahora. Pero en principio, lo que tiene que hacer, por ejemplo, un juez de primera instancia, una jueza de primera, miren, una la estructura patriarcal, ¿no? Que dice siempre el juez, ¿no? Pero bueno, uno abarca las dos cosas. Cuando uno tiene una judicatura provincial, una jueza provincial impositiva, primero tiene que aplicar toda la normativa de la provincia sobre ese, o de la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre ese tema. ¿Podría llegar a aplicar alguna normativa legal nacional? Podría, pero es un tema para posgrado, digamos eso. ¿Está? ¿Cuál, cómo, qué? Es un más o menos. ¿Está? Sí, obviamente podría aplicar Constitución Nacional, tratados internacionales, etcétera. Bien, más o menos, ¿te orienté un poquito? Sí, sí, gracias. Genial. Bien. Hacemos asistencia, así queda registrado. Les pido solamente que pongan el apellido. Y con eso ya estamos. Son y 28 y 38. Cierra para poner asistencia. Entonces, vamos a ver si podemos redondear algunas ideas más de la unidad 1. Dentro de todo, la 1 es simple para que ustedes la puedan leer, por eso preferí darles este marco general. Igual se voló la clase, por lo menos para mí, con todos los temas que quiero darles. Lo que tienen que entender también que el derecho financiero no es una cuestión totalmente aislada de la comunidad. A ver, ¿cómo explicarles esto en poquísimo tiempo? ¿Vieron la gente que duerme en la calle? ¿Sí? Bueno, esas son las consecuencias del derecho financiero. ¿Tá? Porque toda esa gente que duerme en la calle tiene derechos constitucionales consagrados, igual que ustedes, igual que yo. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa gente duerme con diarios y tapados, con mantas, con suerte en la calle y nosotros estamos en la casa? Porque el derecho financiero, mejor dicho, las finanzas del Estado y toda la normativa, ¿no? Hacen realidad los derechos constitucionales. Es decir, si bien los derechos constitucionales y la Constitución es fundamental para que nazca y para que se estructure un país, y es necesario la consagración de derechos, y es fantástico que nuestro país haya ratificado un montón de tratados internacionales, porque es el primer paso, porque luego se pueden ir ejecutando en la práctica, porque es importantísimo que estén consagrados y que estén a la altura de un nivel legal y de un nivel de casi, no casi no, constitucional, con jerarquía constitucional. A veces pasa a ser una idea romántica, ¿está? Pasa a ser una idea romántica para
la gente que duerme en la calle, para la gente que le da un infarto y vive en una villa y la ambulancia no llega porque no pueden entrar por los pasillos, ¿bien? Para esos chicos que viven en pata en un montón de lugares de la Argentina donde van a primero, segundo grado y después no vuelven a pisar una escuela porque tienen que trabajar, tienen que ayudar a la casa, ¿está? Entonces, estamos tapizados de derechos. No podemos caminar de la cantidad de derechos reconocidos que tenemos en Argentina. Y sin embargo, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad súper fragmentada, dañada y con un montón de derechos incumplidos. ¿Y por qué? Porque lo que ustedes tienen que entender es que el derecho financiero otorga las herramientas al derecho constitucional para que el derecho constitucional se haga realidad en la práctica. ¿Tá? El derecho constitucional deja de ser pura teoría cuando se ejecuta en la realidad. Y ahí tiene que ver con lo que empezamos en la clase. El Estado existe para gastar y brindar servicios. Brinda servicios y satisface necesidades. Y agregamos, al satisfacer necesidades, satisface derechos. ¿Está? Si el Estado no gasta, no se realizan servicios públicos, no se satisfacen necesidades, no se cumplen derechos. La gran pregunta es, ¿qué necesidades se van a satisfacer? ¿Cómo se van a satisfacer? ¿A quién? Y ahí aparece el derecho tributario. ¿Y de quién? ¿Quién va a financiar esto? ¿Está? Porque está bien, repartir es genial. El tema es que hay que sacárselos. Y hay que sacarle a alguien. ¿A quién le vamos a sacar? ¿Al pueblo trabajador con impuesto a las ganancias? A ¿Le los vamos a sacar? recursos, profesor. ¿Qué recursos? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Vamos a ver Ok. cuáles son los recursos del Estado. El tema es que vos tenés muchos recursos del Estado, pero spoiler, el fundamental es el tributario. ¿Tá? Es como vos decís, yo tengo cosecha de naranja en mi casa. ¿Y dónde? Ah, no, porque yo tengo balcón. Entonces cosecho en la macetita. Vos decís, no, no te alcanza, porque es una plantita chiquita. Entonces, vos podés decir, no, yo tengo empresas del Estado. ¿Y cómo van las No, están medio deficitarias hace 30 años, pero ahora también, ¿eh? Ahí está. O podés decir, crédito público. ¿Y qué hace? Y no, después hay que pagarlo, pero ahora tengo la plata. ¿Tá? Entonces, el único fuente financiera constante, habitual, que permite el desenvolvimiento de una nación son los tributos. Tributo es sacarle plata. Alguien tiene que poner la plata. Entonces la pregunta es ¿quién va a poner la plata? ¿Quién va a poner la plata? ¿El pueblo trabajador con el impuesto a las ganancias? ¿Las altas rentas? ¿Las empresas en un mundo globalizado donde si hoy apretás de más, la empresa te dice, este besito es para vos, me voy a otro lugar? Me voy a otro lugar que aparte tiene mejores caminos, tiene mejores puertos, tiene menos corrupción administrativa que vos, tiene mejor conexión satelital, tiene más seguridad que vos. ¿Tá? Agradece que todavía me estoy quedando acá y todavía te estoy dando trabajo, ¿entendés? Porque si no, ¿sabes qué? Bye bye. ¿Está? Entonces, a esa empresa la vas a presionar. Está complicada la mano. Está complicada la mano con trabajo donde es teletrabajo, donde trabajas para otros países, etc. Entonces, volvemos. El derecho tributario es como el motorcito. El derecho tributario es el motorcito porque tú, saca recursos, saca recursos, saca recursos, saca recursos y se lo pasa al Estado para que lo administre y lo gestione, al derecho financiero. Y el derecho financiero, a través del presupuesto que van a ver mañana, es el que va otorgando partidas. Hospitales, financiamiento educativo, sí, no, el Estado define, vamos a la corte, sí, no, pero el Estado da la plata, a esto sí, a esto no, a hacerlo tira un poquito para acá, para acá, para acá. Y en ese juego de financiamiento se hacen realidad los derechos constitucionales. ¿Tá? Entonces, más allá de que la materia es difícil, más allá de que la materia es, que tenemos una parte que es donde ustedes tienen que estudiar y que tienen que aprenderla, la materia, y que además también, recomendación, si quieren tener un futuro profesional exitoso, bueno, habrá gente que se va a dedicar a penal porque les gusta penal y es una buena área, qué sé yo, pero tributaria es una muy buena área que les puede dar grandes satisfacciones profesionales
y satisfacciones también monetarias, que hoy no es una cuestión menor dentro de lo que es la abundancia de profesionales. No es fácil, pero es una buena área. Pero yendo a la parte más humanística, el derecho financiero y el derecho tributario hacen realidad eso, hacen realidad los derechos constitucionales. Entonces, cuando hoy nos preguntamos por qué vivimos en una sociedad tan fragmentada y tan dañada a nivel de derechos constitucionales, es por una cuestión de distribución de la renta pública, una cuestión de problema de recaudación, una cuestión de gran corrupción, donde históricamente lo recaudado se ha ido, y una cuestión de problemas de distribución, ¿no? O sea, de que siempre te va a terminar faltando. Si vos vas a buscar agua al río con un balde roto y vas a llegar con el 10% de lo que sacaste. Y si encima lo regás mal, olvídate. ¿Está? Entonces, básicamente, como imagen es un poco la situación. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ver con el punto de los derechos y garantías, ¿no? Que habla el programa, es decir, los fines esenciales de las finanzas públicas. Las finanzas públicas existen, sí, para la gestión de los recursos del Estado, pero todo eso es para qué? Es para una mejor convivencia social, para que los servicios públicos funcionen, para que los hospitales funcionen, para que las escuelas funcionen. Ahora, el tema es fácil decirlo porque después tenés una visión política de qué sí y qué no, qué es sobreabundante, cuándo hay burocracia, cuándo hay sobreestructura administrativa, cuándo no funciona un servicio público, cuándo es mejor dejarlo en lo privado, cuándo sí es necesario que esté el Estado y si no está el Estado tenés inconvenientes e insatisfacciones. Bueno, eso hay que ir viéndolo en cada uno de los casos. ¿Bien? ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Estamos bien? Bien, profe. Estamos bien. Quería preguntar Pregunte. entré a verle el programa y hay como 83 fallos, Sí, según los temas que vamos a ir viendo. sí. ¿Estos se van a ver todos? Lo vamos a ir punteando, Ok, lo vamos a ir punteando. perfecto. Justamente, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos medio justo. Hay dos fallos, pero lo quiero mencionar ahora, que es el 1 y el 4, que es Asociación Bengalensis y Kisbet Castro, que es QCS. ¿M? Son dos fallos. Asociación Bengalensis es más viejo, es del año 2000, y básicamente habla de, después cualquier cosa lo retomamos porque estoy medio justo con el tiempo, habla de provisión de medicación para enfermos con HIV en una época donde la enfermedad era todavía, la cura, la medicación era casi experimental, ¿bien? Pero básicamente la cuestión, pasa el tiempo y sigue siendo más o menos lo mismo, era no provisión de medicamentos por falta de partida presupuestaria. ¿tá? Entonces era una discontinuación de suministro de medicación gratuita por falta de partida presupuestaria. Entonces, acá lo que se planteó es si eso, digamos, la falta de partida presupuestaria puede ser o no argumento suficiente para simplemente suspender la asistencia médica, ¿no? Cómo se sopesa lo que es el derecho a la salud constitucional y lo que es la distribución de gasto público, ¿no? Y entonces ahí el Poder Judicial termina ordenando que se gire esa partida presupuestaria para atender a esa necesidad social. Y ahí tenemos distintos tips que se abren. Uno, el Poder Judicial que termina impactando en el presupuesto público. Recuerden que el presupuesto público es una ley votada por el pueblo. Corresponde que un solo juez modifique lo que decide el pueblo. ¿tá? Si el pueblo decidió en definitiva a través de sus representantes qué gastos cubrir o no, porque hay una verdad que se cumple también en la economía privada. Las necesidades son ilimitadas para recursos escasos. Y no queda otra. De la misma manera que en su casa no se puede suplir todos los gastos, no se puede cubrir todos los gastos, en el Estado tampoco, tampoco. Y siempre algo tiene que quedar afuera. La pregunta es qué queda afuera. Lo que queda afuera en su casa lo decide el que tiene la batuta en su casa. Los que tengan la batuta en la casa. Los que definen qué queda afuera en el Estado son los legisladores, es decir, lo que el propio pueblo define. La pregunta es, ¿puede un juez ir en contra de la voluntad popular y modificar una partida presupuestaria? Y a eso viene la otra pregunta. ¿Puede un juez dejar que una persona se le viole un derecho constitucional por no tener la partida presupuestaria
un derecho constitucional que hace a su vida y a su salud. Bueno, esas dicotomías son las que se enmarcan en asociación bengalensis. A eso se le agrega otra cosa. Cuando vos tenés una sentencia judicial, 2 sentencias judiciales, no pasa nada. Cuando vos tenés 3, 4, 5, 6 contra una obra social que la lleva casi a la quiebra, ¿está? Cuando vos tenés un par de demandas y de sentencias judiciales donde hay que hacer tratamientos en Estados Unidos que sale $50.000, 1,5 millones, ¿tá? Y salen las sentencias judiciales y le pegan a la obra social y a la obra social y a la obra social y no le cierran las cuentas a la obra social porque cada vez tiene menos afiliados también. ¿Se entiende? Entonces no es tan fácil. Y cuando eso también le pega a obras sociales estatales, cuando eso también le golpea a los presupuestos estatales que tienen que hacer equilibrio con otras cosas fundamentales, ahí se pone más en duda también el rol del poder judicial. ¿Se entiende? ¿Está? Es decir, cuando empezamos a afilar el lápiz y ver los números, y te das cuenta que las cuentas no van a cerrar con estos impactos, porque además cada vez hay más tecnología y más recursos y más medicamentos y cada vez son más caros. ¿Y qué hacemos? ¿Se entiende? Es un tema complejo. Kisbet Castro también es un tema complejo y también depende de dónde lo lean, va a ser distinto o no de los que yo les voy a decir acá. Y ya con esto vamos terminando. Kisbet Castro es un caso en el cual había una persona que estaba alojada en un parador, un tipo parador hotel comunitario, porque era una persona en situación de calle que el gobierno de la ciudad le había dado lugar, ¿sí? Tenía a su hijo con una enfermedad muy grave, una enfermedad neurológica muy grave, que impedía que pueda utilizar los servicios comunitarios, como por ejemplo el comedor. Y también era muy difícil trasladarlo al baño, al hijo. Entonces permanentemente estaba en la habitación y ahí comía, hacía sus necesidades y todo lo demás. Entonces esta mujer, que era cabeza de hogar monoparental, lo que pedía era una habitación con baño privado y ventana. ¿Estamos de acuerdo? Dramático. Estamos hablando ya de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. ¿Y cuál es la cuestión? Que acá se entra a analizar lo que es el derecho a la vivienda digna. Un derecho que tradicionalmente, desde el punto de vista clásico, se interpretó como que el Estado tenía que proveer simplemente las condiciones para que cada uno se gestione la vivienda, ¿sí? Ya sea a través de planes de vivienda, de una economía equilibrada, de fuentes de trabajo, pero no era dar vivienda propiamente dicha. El tema es que acá se plantea eso, ¿sí, Pablo? No fue que se terminó, porque eso está relacionado directamente con el artículo 75, inciso 22 de 23 de la Constitución, y no se hizo una acción de clase con esto porque abarcaba muchísima gente en la misma situación y la contraria decía que no le pueden solucionar la vida a cada persona con cada problema que tenga. Recuerdo un fallo. Este fallo puntualmente fue de estas dos partes, fue de estas dos personas, nada más. No fue acción colectiva. Hay otros en la ciudad de Buenos Aires que sí fueron de acción colectiva, y hay otro clásico también, pero es de Ciudad de Buenos Aires, de Tribunal Superior. Pero este puntualmente es de acción privada. Incluso cuando lo se resuelva, lo vas a ver que se refiere a la situación particular de esta familia. Pero sí, muchas veces se plantearon. Lo que pasa es que también esta sentencia vincula lo que vos estás diciendo, Pablo, desde la siguiente situación. A ver, la situación era muy complicada porque si la Corte no le daba el pedido, era muy cruel la situación. Pero por otro lado, si la Corte ordenaba abiertamente un otorgamiento de lugar físico, esto genera lo que se llama jurisprudencia y por lo tanto acarrea
una lluvia de planteos. Ustedes pónganse a ver la cantidad de gente que vive en condiciones no idóneas, ¿no? No solamente la gente que vive en la calle, la gente que vive en los bordes de los ríos, de desagüe, insalubres, al mango, en casillas. Entonces, todo esto habilitaría, y la Corte lo sabe, ¿está? Entonces, de alguna manera, lo que mencionó Pablo, también es el tema ese del efecto cadena que puede traer este tipo de fallos. Entonces, para hacerlo corto, porque ya nos estamos quedando sin poco tiempo, si ustedes lo leen al fallo, van a ver que en los considerandos hay muchos que son de la doctora Argibay en su momento, y son como 30 considerandos que tiene, de los cuales 20 empieza diciendo, en atención a las extraordinarias circunstancias, extraordinarias circunstancias de enfermedad que padece el menor. Porque la verdad que era una enfermedad tremenda, no contenía esfínteres, gritaba, devolvía la comida, tenía espasmo, todo, era tremendo. Y la mujer estaba sola, entonces no podía trabajar porque hacía de enfermera de su hijo las 24 horas, 7 días. Entonces no tenía ningún otro tipo de fuente de recurso más que sea asistida. Entonces, los considerandos de la Corte empiezan a decir, dada la extraordinaria enfermedad, dadas las circunstancias particulares de este caso, o sea, cada frase empieza diciendo la extraordinaria particularidad del fallo. ¿Cómo se resuelve la Corte? Teniendo en cuenta que saben que si abrimos la canilla, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hace la Corte? Dice el interés de la parte, porque ella, la madre iba por su derecho a la vivienda y por el derecho a la vivienda del menor. En una curva, la Corte dice la parte actora. Vamos, toda la misma bolsa. ¿Estamos de acuerdo? La actora. Chao, toda la bolsa. Y termina resolviendo a favor de lo solicitado en virtud de los tratados internacionales con jerarquía constitucional referido a la discapacidad. No es lo mismo que los derechos a la vivienda digna. ¿Tá? Entonces, lo termina resolviendo diciendo que en virtud de los derechos del menor y del derecho a la discapacidad, tenés dos tratados ahí, se necesita un lugar adecuado para su tratamiento y para su reinserción social y cuidado para la madre. ¿Estamos de acuerdo? Y, si fuera poco, el último considerando dice que yo nunca lo vi en ninguna jurisprudencia de la Corte, dice lo siguiente, sin que el presente caso siente jurisprudencia para fallos futuros. ¿Está? Sin embargo, como vivimos en un país libre, democrático, occidental y cada uno piensa y dice lo que se le da la gana, este fallo fue publicado como la consagración del derecho a la vivienda digna. Si fuera así, sería más fácil y todo el mundo que está en la calle podría tener un lugar propio o una habitación individual para vivir, y una persona que vive en las márgenes de un río de desagüe podría también cambiar su lugar de habitación, y esto no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y con esto voy cerrando. Llega un punto, y esto tiene que ver con lo anterior, llega un punto que para hacer realidad los derechos constitucionales el Estado tiene que gastar. Y los tribunales superiores lo saben. Entonces, saben que en algún momento la plata no va a alcanzar para todos, porque si no, bastaría que con el Ampora se solucione el problema habitacional de la Argentina, y no va a ocurrir así. ¿Ustedes creen que el problema de habitacional argentino se soluciona judicialmente? No, van a llegar a lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no los miles de personas que tienen problemas habitacionales en nuestro país. No es un problema judicial, ¿está? Entonces, y los tribunales superiores lo saben. Entonces no pueden largar una jurisprudencia que abarrote los juzgados y que genere casi un conflicto de poderes, en donde los jueces terminen boicoteando el presupuesto público estatal, nacional, provincial, de la ciudad o de donde sea. Entonces los jueces son muy cuidadosos tratando de proteger el derecho de ese caso que llegó,
porque también saben que va a ser tapa de los diarios y va a ser material de estudio de comisiones de derecho tributario, como lo estamos haciendo nosotros, y al mismo tiempo evitar un escándalo jurídico. Ejemplo extra, si hay un ejemplo más claro, es el corralito. Fallo de la Corte, devuélvanse los dólares, 2 ministros de la Corte eyectados por el aire, ¿sí? Con juicio político, y después la Corte dijo, no, bueno, hay que buscar un equilibrio, 4, ya ni me acuerdo cuándo era, 4 por 4 pesos por cada dólar más coeficiente de, qué sé yo, hay que colaborar con el sistema financiero, ¿se entiende? Entonces, la Corte es un órgano jurisdiccional, pero político. No se olviden de eso. La Corte co-gobierna. Por eso está integrado por ministros. Y la Corte tiene la responsabilidad, en todo el sentido más altruista de la palabra, de mantener la gobernabilidad, en el mejor de los sentidos. De ahí puede utilizarse hasta en el peor de los sentidos, las cortes automáticas, todo lo que nosotros conocemos. Pero en el mejor de los sentidos, la Corte Suprema colabora en mantener la gobernabilidad del país, ¿está? Por el bien común. Entonces, hay ciertos tratamientos de temas donde la Corte tiene que negociar y tiene que resolver de una forma creativa, como en su momento resolvió la de Estados Unidos, Marbury versus Madison, pero en beneficio de la propia Corte para ampliar sus potestades, ¿está? Y lo que menos importa fue el pobre Marbury, que nadie que quedó pobrecito huérfano, porque ni de un lado ni del otro, ni de un partido ni del otro resultó amparado. Pero en general la Corte tiene, sobre todo en estas cuestiones que involucran las finanzas públicas. Entonces, mi idea quiero que se lleven de la clase es que las finanzas públicas no es algo totalmente aislado, totalmente ajeno, algo de contadores, sino que en realidad es casi el soporte de nuestro sistema tributario. O sea, lo financiero y lo tributario es la base sobre lo cual va a tener mayor o menor vigencia la efectividad de los derechos constitucionales. ¿Está? En la medida que nosotros tengamos un sistema tributario más limpio, más depurado, sin menos corrupción, con impuestos útiles y todo lo demás, y tengamos una administración financiera mejor, vamos a ver más realizados los derechos constitucionales. De nada sirve sumar derechos constitucionales, de nada sirve, sí sirve, pero el hecho de sumar derechos constitucionales donde tenés un sistema financiero perforado, no genera digamos, no se vuelca en la realidad. El hecho de la mera incorporación de tratados sin que eso tenga sustento concreto va a tener casuística, pero entiendo que no es ese el espíritu de un tratado de derechos humanos, de una casuística de que a fulano o a vengano le reconozcan el derecho cuando vos tenés una sociedad entera que tiene el derecho desconocido, ¿se entiende? Eso se logra mediante el Ejecutivo, mediante la parte de la ejecución de las normas constitucionales. ¿Está? Entonces, un poco ese es el encuadre, un poco de sentido de la materia, porque a veces se ve esta materia como que esto es de contadores, ¿está? Esto es no tiene nada que ver con el derecho, esto es número, ¿está? Y no, esto es el carbón para que ande la locomotora. Cuando tenés recursos, no te van a dar la locomotora, ¿está? Cuando tenés electricidad, no te van a dar el subte. Cuando no tenés recursos, no te van a dar el sistema constitucional de un país. ¿Bien? Bueno, ¿consulta? ¿Preguntas? Bueno, repito, para los que llegaron más tarde, 4:30. Profe, Sí, pregunte, Araceli. perdón, justo te Dale. interrumpí. Tengo dos preguntas. El segundo fallo que nombraste era el que es UCSI, el contra el Exactamente, gobierno, ¿no? exactamente. Bien. El Y 1 y después el estábamos 4. hablando justo. Ok, gracias. Y después estábamos hablando recién con los compañeros en el grupo de WhatsApp que ninguno está pudiendo conseguir el libro, el que nos recomendó, el Sí. despeche. ¿Sabés algún lugar donde sepas que está, ponernos en la biblioteca de la facultad y ir a escanearlo, por ejemplo? Yo entiendo que tiene que estar en la biblioteca de la facultad. Tiene que haber más de un ejemplar en la biblioteca de la facu. Igual saben que entran con el usuario y ven la cantidad de libros disponibles que hay desde
desde la búsqueda online. Sí, lo busqué yo En la también facu. y no me salta. No me Mandé un mail salta. también Bueno, preguntando directo. me fijo, les mando el mensaje mañana con la doctora Fallana, ¿ok? Bueno, gracias. Bien, porque ella también ha dictado la materia anteriormente y ella está más al tanto del tema de la disponibilidad bibliográfica. Así que yo ahora le mando un mensajito y cualquier cosa se lo consultan directamente mañana a ella, ¿ok? Gracias, sí. Listo. Les decía, para los que entraron un poco más tarde, mañana empezamos 4:30 en la clase presencial en la UBA, ¿sí? Lo damos un poquito más tarde por el tema del partido, para que tengamos una vida sin tanto sobresalto. 4:30 los espera Caterina en la clase, ¿ok? Ok, voy a agregar algo y me voy. Sí, Pablo. No lo molesto más. Me quedo con su clase docente porque hace 3 años que tengo nombramiento de esta casa de estudio y estoy de ayudante hace 3 años. Y yo no voy a dedicarme a la abogacía, yo necesito el título para empezar la carrera docente. Muy Así bien. que yo no me voy a dedicar ni a derecho tributario ni a ninguno, porque yo quiero la carrera docente porque no voy a ejercer porque ya no me cocino en el primer hervor, profesor. Pero me quedo con su clase porque me gustó Me alegro. muchísimo. Bueno, me alegro, me alegro. Muchas gracias por el comentario, Pablo, y gracias por tus intervenciones a lo largo de la clase. Así que bueno, gracias de nuevo. Chiquis, mañana tienen clase con la doctora Fallano, después me cuentan y nos vemos el miércoles en el mismo link, ¿ok? Pórtense Ok, bien y gracias. estamos al tanto. Chau, chi, nos vemos. Chao, Hasta gracias. luego.